Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al libro de Ruth. El nombre del libro se relaciona con su protagonista y significa amiga. La tradición atribuye su autoría al profeta Samuel. Se estima que fue escrito entre la unción de David y la muerte del autor, rondando el año 1000 a.C. Su contexto histórico está dado por el periodo de los jueces, y el libro abarca un periodo de 12 años aproximadamente, y se estima que fue durante el liderazgo de Jefté. Era un tiempo muy agitado, con alta tensión entre la anarquía y el orden, entre la rebelión y la restauración. Está escrito en el formato de quiasmo, que era un recurso literario judío en que el comienzo y el final son paralelos, encontrándose en un centro de la historia que es significativo. Así, el clímax está en el centro, no al final, como estaría en nuestras historias, y en este caso nos muestra cómo Ruth se va acercando cada vez más a su Redentor hasta que lo encuentra. El tema del libro es justamente el amor redentor de Dios hacia su pueblo, y en cuanto a su propósito, distinguimos uno teológico, que es mostrar a un Dios soberano que actúa de manera providencial en los asuntos humanos, aún los más cotidianos, para cumplir sus propósitos redentores. También un propósito histórico, que es mostrar la legitimidad del reinado de David y su origen genealógico. Y también un propósito pactual, que es evidenciar la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. En relación con sus retos de interpretación, se discute si fue efectivamente escrito por Samuel. También es difícil dar con una fecha exacta de elaboración debido a la complejidad del tiempo de los jueces. A su vez, la institución del matrimonio levirato plantea complejidades en cuanto a su aplicación. Es un libro que contiene símbolos, como el momento en que Ruth descubre los pies de Booz, evidenciando una situación de desamparo, o el uso del zapato como confirmación del contrato. A su vez, está el problema que plantea Deuteronomio 23, del 3 al 4, en cuanto a que los moabitas no podían entrar en la congregación de Israel por 10 generaciones. Se cree que Ruth es de una generación posterior a la 10ª, pero más allá de eso, ella renunció a su pueblo y a sus dioses para convertirse en una israelita adoradora del Dios vivo. Con respecto a su contenido, en la primera parte del libro se muestra la fidelidad de Ruth al decidir seguir a su suegra Noemí y luego en su cuidado de ella. Posteriormente, esta fidelidad se ve recompensada, ya que encuentra a su Redentor y puede disfrutar de la bendición de Dios. En el capítulo 1 se observa una tragedia en Moab, producida por el hambre, y la familia de Elimelech experimenta muerte y esterilidad, de modo que las mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, quedan en desamparo. En ese contexto, mientras Orfa decidió volver a su pueblo y sus dioses, Ruth se convirtió al Señor e inició el camino de la fe, renunciando a su nación y a su religión. Dejó atrás todo para ir en pos del Dios verdadero. Eso refleja también nuestra conversión cuando nos volvemos al Señor en fe y somos incorporados a nuestro nuevo pueblo, que es la Iglesia. De esta forma, Noemí y Ruth pasan desde la tragedia a la esperanza, llegando a Belén en el tiempo de la siega. Así, se encuentran en el capítulo 2 con Booz, quien era pariente de Elimelech y descendiente de Rahab, por lo que tenía sangre cananea. Se produce el encuentro personal entre Booz y Ruth, quien se refugia en el Señor, y así comienza a gestarse la recuperación de la casa de Noemí. Ella ideó un plan para lograr que Booz tomara a Ruth en matrimonio, lo que fue bastante arriesgado, ya que podría haber manchado la integridad de Ruth o haber propiciado un abuso, pero tanto Booz como Ruth fueron fieles al Señor y así se gestó la redención de Ruth. Booz prometió redimirla y le dio descanso, honor y provisión. Sin embargo, surgió un problema, ya que había un pariente más próximo que Booz respecto de Ruth. En esto se observa la honestidad e integridad de Booz, quien no actuó precipitadamente ni abusó de la vulnerabilidad de Ruth, sino que siguió el procedimiento que demandaba la ley de Dios. Con todo, el pariente que era más próximo se negó a redimir, lo que significa que se negó a amar bíblicamente, cuestión que resultó en que Booz pudo redimir a Ruth, la tomó como esposa y de ellos nació un niño ligado a la redención llamado Obed, lo que anuncia la venida de Cristo. Noemí pasó de tener sus manos vacías a tener sus manos llenas de cosechas y por último sus manos cargando un niño. La historia termina con la genealogía de Fares, donde podemos apreciar la providencia, fidelidad y soberanía de Dios cumpliendo sus promesas y propósitos de pacto, ya que a través de ellos vendría Jesús al mundo. En la genealogía de Jesús están Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías, lo que nos habla de su misericordia, ya que Jesús vino de los pecadores para salvarlos. En relación con la importancia doctrinal del libro, se presenta la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, quedando en evidencia la obra de Dios en la vida cotidiana de personas comunes y corrientes. Se habla de una manera muy clara sobre la providencia de Dios, a pesar de que no se menciona siempre de manera explícita a Dios interviniendo. También nos da a conocer que la tragedia, las decisiones personales y los sucesos que acontecen aparentemente por el azar
conducen siempre a la conclusión de que el Señor está gobernando todo desde los cielos. Un tercer aspecto es que se habla de la amistad y el amor de las relaciones a través del gesed o amor del pacto. También se muestra la bondad de la ley de Dios. Por otra parte, se dan principios para el matrimonio y el noviazgo. Se muestra a Booz como tipo de Cristo, quien dispuso sus posesiones y su vida para redimir a Ruth y Noemí, como Cristo se entregó para dar su vida por su pueblo. Además, se realza la importancia de la familia de la fe como la verdadera familia, lo que se refleja en nuestra pertenencia al pueblo de Dios. De otro lado, se anticipa la entrada masiva de los gentiles a la salvación en el nuevo pacto, considerando que Ruth era gentil del pueblo de Moab. Y por último, se muestra una reversión de las consecuencias del pecado por medio de la fe en la promesa y la sujeción a la ley de Dios. En consecuencia, a medida que leemos este libro, animémonos a perseverar en misericordia mutua, aún en los tiempos oscuros, sabiendo que debemos confiar en Dios en la adversidad, para que veamos su providencia que obra para salvar a su pueblo. Encontremos amparo y protección en Cristo, nuestro pariente redentor y descendiente de Booz y Ruth, quien se dio a sí mismo para que en él tengamos vida.